Bien, varias veces al testificar de Cristo me he encontrado con personas que reconocen ser pecadores, porque después de todo el mundo es pecador, todos hemos pecado. Pero como ellos mismos dicen, no son criminales, no son asesinos, no son violadores. Y en general son buenas personas que se esfuerzan en hacer lo mejor que pueden, y esperan que en ese día del juicio Dios va a reconocer su esfuerzo, va a reconocer su sinceridad de alguna forma. Sin embargo, como dijo un famoso evangelista del siglo XIX, Harry Ironside, él dijo que los buenos pecadores se parecen a los mentirosos honestos. Los buenos pecadores se parecen a los mentirosos honestos. En dos palabras, no existen. Son dos palabras mutuamente excluyentes. No puedes decir que es un pecador bueno. Si queremos hablar de bondad verdadera, tenemos que pensar como Jesús. Jesús dijo, no hay ninguno bueno, sino solo Dios. O, como vimos la semana pasada, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Porque hay una tremenda diferencia, infinita diferencia, entre la perfección, bondad y verdad de Dios y nosotros, seres humanos, criaturas pecadoras. Todo ser humano, delante de Dios, debe presentarse como culpable. Somos culpables. La humanidad entera está bajo el juicio del soberano juez Jesucristo. La depravación universal y total del ser humano es una de las verdades centrales del cristianismo. Es esencial comprender que somos pecadores y que estamos destituidos de su gloria, si es que luego vamos a apreciar y vamos a proclamar con pasión el Evangelio, que son las buenas noticias en Cristo Jesús. Nacemos muertos espiritualmente. Somos pecadores por naturaleza. No buscamos hacer el bien, sino que todo designio del corazón nuestro es de continuo solamente el mal, como dice en Génesis. Efesios 2:3 dice que los hombres por naturaleza son hijos de ira, son hijos de desobediencia. Y como vamos a ver en el texto de hoy, absolutamente todos, sin excepción, judíos y gentiles, están bajo el dominio del poder del pecado. Todos. Parece un panorama bastante sombrío, deprimente, pero sobre esa oscuridad del pecado del ser humano es que brilla con más fuerza la luz del Evangelio de Jesucristo. Predicar un texto como el que voy a predicar hoy podría ser de verdad muy desesperanzador, pero mi propósito más bien es brindarte esperanza. Porque quiero que este diagnóstico que vamos a leer, que es un diagnóstico terminal y que aparentemente lleva a la muerte eterna a todo ser humano de forma inevitable, eso es lo que parece, pero tenemos que ser claros y tenemos que ser honestos, tenemos que mostrarlo en toda su maldad, en toda su profundidad, para luego poder decir que hay una cura, hay una solución. Es como el médico cuando dice que tienes cáncer. Y después que te sientes deprimido y que lloras, te dice, pero hay una solución, hay una cura. Y en este caso, en nuestra vida espiritual, también hay una solución y es Jesucristo. Él es el único que puede librarnos de esta condición terrible que vamos a ver el día de hoy. Así que en este párrafo que vamos a leer, que está en Romanos capítulo 3,
versículos del 9 al 20, Pablo resume toda su enseñanza que él ha dado desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 8, concluyendo que todos están bajo el juicio de Dios, que todos son incapaces de salvarse a sí mismos, que todos son rebeldes y están destituidos de su gloria. Y ahora él resume su enseñanza con varias citas del Antiguo Testamento, porque les dice, esto no solamente es algo que vemos en el mundo corrupto por experiencia propia, leyendo las noticias todos los días, sino que la Biblia también da testimonio, el Antiguo Testamento da testimonio, que todos son pecadores. Como dice el profeta Isaías, en su primer capítulo nada más, él dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. No hay en él cosa sana. La depravación del hombre es universal y es total y es profunda. Por más buenas obras, por más méritos, por más ritos, por más esfuerzos que hagamos, por más religiones que tengamos, no hay absolutamente nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Si tú nos estás visitando hoy día por primera vez, yo quiero que tú sepas que este no es un mensaje para hacerte sentir bien. No es un mensaje de prosperidad, no es un mensaje de autoestima, no es un mensaje de salud, sino más bien es un mensaje que expondrá en toda su fealdad el pecado, tu pecado. Y luego, al final, diremos de corazón, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo. Porque si no, sufrirás el juicio de Dios y serás lanzado al infierno para siempre. Y esa es una realidad. Vamos a leer Romanos 3 y leeremos desde el versículo 9 hasta el versículo 18. Romanos 3 del 9 al 18. Y vamos a dejar para la próxima semana los versículos 19 y 20. Romanos 3, 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta ahí, vamos a leer. Hay 3 puntos que quiero que veamos hoy. En primer lugar, la humanidad entera es esclava del pecado. Y ahí lo tienen en el versículo 9. ¿Recuerdas los versículos anteriores que hemos leído la semana pasada? Versículos del 1 al 8 en el capítulo 3. Ahí Pablo establece y dice que él dio bendiciones. Él dio privilegios a Israel. El mayor de ellos, ¿cuál fue? Les confió su palabra. Les dio la Biblia. Todos los escritores de la Biblia, del Antiguo y Nuevo Testamento, han sido judíos. La salvación viene de los judíos, dijo Jesús. Así que les dio muchos privilegios a ellos. Dios les dio leyes, les dio promesas y será fiel a esas promesas. Pero eso no significaba que los judíos incrédulos iban a librarse del juicio de Dios. Dios es fiel, Dios es justo. Él cumplirá sus promesas de bendición, pero también cumplirá sus promesas de maldición.
a los que han desobedecido. En otras palabras, Dios se mantiene siempre fiel. Dios no ha desechado a su pueblo a pesar de la incredulidad de Israel, pero sí juzgará a los que son de Israel y han sido desobedientes a su palabra. Por eso Pablo aquí en el versículo 9 comienza diciendo, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Qué vamos a concluir? ¿Somos nosotros, los judíos, mejores que los gentiles? ¿Mejores que ellos? Y la respuesta es, en ninguna manera. Por supuesto que no. Aunque somos Israel, el pueblo escogido de Dios, aunque tenemos privilegios, aunque se nos ha confiado la palabra de Dios, aunque el Mesías vino por medio de Israel, somos también pecadores, igual que los gentiles. Y en el día del juicio no tendremos ninguna ventaja por el hecho de ser judíos. Mira la razón que Pablo da allí. Dice, no somos mejores. Y dice luego, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice, ya hemos acusado, lo cual significa que todo lo que Pablo dice desde el capítulo 1, versículo 18, ahí empieza, 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, y comienza a hablar de los gentiles y acusarlos, y luego en el capítulo 2 habla de los judíos, hasta el capítulo 3, versículo 8, todo lo que ha dicho, Pablo lo describe como una acusación. Ya hemos acusado a gentiles primero y a los judíos también que todos están bajo pecado. ¿Y qué significa esa frase? Que todos estamos bajo pecado. Significa bajo el poder, bajo el dominio, bajo el control, cautivos, esclavos del pecado. Entonces, el problema de la humanidad, el problema de cada uno de nosotros, no solamente es que pecamos, sino que no podemos dejar de pecar. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado. Obviamente estamos hablando aquí del mundo sin Cristo. El mundo sin la gracia de Dios, el mundo apartado de Dios, no puede dejar de pecar porque está bajo el pecado. En varios pasajes de Romanos y en realidad de todo el Nuevo Testamento, Pablo caracteriza al pecado como un amo malo, un amo poderoso, un amo cruel al que están sometidos todos los incrédulos. Por ejemplo, mira lo que dice en Romanos 6:6. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto ocurre en el momento de la salvación, en el momento que Cristo muere en la cruz. Dice aquí que a fin de que ya no sigamos sirviendo, de que ya no sigamos sometidos más al pecado, porque así estábamos antes de nuestra salvación. Mira el versículo 12 también. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Antes de Cristo servíamos al pecado, obedecíamos las concupiscencias. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso es la conversión, esa es la salvación.
Una transferencia de posesión. Antes era yo esclavo del pecado, pero ahora que he obedecido a Cristo, ahora soy esclavo de Cristo. Y mira el versículo 20 también. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, no hacían justicia, no hacían bien, porque eran esclavos del pecado. En cambio, ahora que somos hijos de Dios, ya somos libres del pecado y ahora somos siervos de la justicia y podemos hacer buenas obras porque Cristo nos ha liberado de ese dominio, de ese control. De tal forma que cuando me hablan acerca de incrédulos que hacen mal y que hablan mal y que tienen una vida perdida y que están metidos en inmoralidades y que continúan y siguen y no pueden salir de ese círculo vicioso en el cual se encuentran, yo diría, eso es natural, eso es normal, porque al ser incrédulos son esclavos del pecado y no pueden dejar de pecar. Están metidos allí y no pueden salir por sí mismos. Siguen cautivos de su ira, de sus celos, de su envidia, de su orgullo, de su mentira. Y no lo pueden soltar porque tienen su amo, que es el pecado, que los domina por completo. Y eso es lo que significa cuando Pablo dice en el versículo 9, ya hemos acusado a todos, judíos y gentiles, que todos están bajo el pecado, bajo su dominio. Sin Cristo, tú piensas que eres libre, tú piensas que haces lo que te da la gana, cuando en realidad estás sirviendo a tu amo, el pecado. En segundo lugar, la humanidad entera ha sido corrompida por el pecado. La humanidad entera ha sido corrompida por el pecado. En los versículos del 10 hasta el 17, Pablo presenta una cadena de versículos del Antiguo Testamento, 6 versículos en total, que están entrelazados y que confirman lo que él acaba de decir en el versículo 9. Él dice, todos son esclavos del pecado. Y para confirmarlo, voy a citar versículos del Antiguo Testamento. Y empieza diciendo en el versículo 10, como está escrito. Así dice la Biblia. Y cada una de estas citas da testimonio de la universalidad de la maldad, de la profundidad, de la extensión del pecado. Cada una de estas citas demuestra fehacientemente que el hombre es esclavo del pecado. Si tú prestas atención, esta estructura de varios versículos está cuidadosamente armada en 3 estrofas y luego una conclusión. La primera estrofa son los versículos del 10 al 12. En estos versículos se muestra que el pecado es universal y que afecta primero nuestra relación con Dios. La segunda estrofa son los versículos 13 y 14 y se enfoca en la forma como pecamos con nuestras palabras. Y la tercera estrofa es los versículos del 15 al 17 y se refieren a la conducta violenta del ser humano en sus relaciones interpersonales con otros seres humanos. Así que vamos a ver cada una de ellas. Finalmente el versículo 18 es la conclusión. Nos da la raíz, nos da la razón de por qué somos así. Vamos a ver con detenimiento cada una de estas estrofas. Primera estrofa. El pecado nos ha corrompido y eso afecta primeramente nuestra relación con Dios. El pecado es universal. Y para que no quede ninguna duda, mira allí cómo 4 veces se repite la misma frase, no hay. Versículo 10, no hay justo.
Versículo 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y en el versículo 12, la segunda frase, no hay quien haga lo bueno. ¿Hay o no hay? No hay. ¿Tú puedes pensar en alguien? No, no hay. Dice Pablo, quien es justo, quien hace lo bueno, quien busca a Dios. Recuerden siempre, todo en sus propias fuerzas y por su propio mérito, apartado de la gracia de Dios, no hay. Hay tantas religiones en el mundo, parece que hay tantos católicos sinceros, hay tantos testigos de Jehová sinceros, hay tantos mormones sinceros, budistas sinceros, parecen buena gente. No hay entre ellos, apartados de la gracia de Dios, no hay quien busque realmente a Dios. No hay quien haga realmente lo bueno delante de Dios, porque son pecadores. Para recalcar esta verdad de la universalidad del pecado, además, versículo 12 dice, todos se desviaron. Todos se desviaron. Y al final del versículo 10 dice, no hay justo, ni aún uno. Para que no quede dudas, ¿no? Ni a uno. Y nuevamente al final del versículo 12. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tú sigues pensando, pero yo creo que por ahí debe haber alguno que es bueno. Alguno que es sincero. Alguno que realmente, ¿no? Tal vez la Madre Teresa, Gandhi, parecían gente tan buena, tan entregada, tan pacífica, tan comprometida con la no violencia, con amar a los demás. ¿Qué dice Dios? No hay. No hay absolutamente ni siquiera uno. Estos versículos son una cita del Salmo 14. No vamos a ir al Salmo 14, pero para que sepan lo que Pablo está citando aquí. Salmo 14 del 1 al 3. Algunos también creen que hay un eco de Eclesiastés 7:20. Eso sí lo vamos a leer. Mira Eclesiastés 7:20, ¿qué es lo que dice? Lo que dice Salomón. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Y Salomón, con toda su sabiduría, dice, ciertamente. Esto es un axioma, esta es la verdad. No hay quien haga lo bueno y nunca peque. Para Pablo es importante entonces que quede muy claro en nuestra mente que no hay justo. Y él utiliza esa palabra específica, justo, porque precisamente de eso es de lo que va a hablar después, al final del capítulo 3. De cómo Dios nos justifica a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Eso significa que declara justos a los injustos que han puesto su confianza en el Señor Jesús. Aparte de la gracia de Dios, no hay justo. Pero con la gracia de Dios y poniendo la fe en el Señor Jesucristo, Dios justifica, declara justos gratuitamente a esos injustos solo por su fe en Cristo. Esa falta de justicia se revela en una vida apartada de Dios. Mira otra vez, versículo 11 ahora. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una vida apartada de Dios. Y esto tiene que quedar fijo en nuestra mente. El pecado es principalmente una afrenta a la gloria de Dios, a la santidad de Dios. Cuando se arrepiente David después de pecar con Betsabé, él dice, contra ti solo he pecado.
Porque primero, Señor, te he ofendido a ti. No he guardado tus mandamientos. Cuando tú respondes con ira, cuando tú mientes, cuando tú tomas algo que no es tuyo, cuando tú muestras orgullo. Sí, estás pecando contra otras personas, pero principalmente estás ofendiendo a Dios y a su gloria y a su santidad. Y por eso mereces su castigo, porque lo estás afrentando a Él. Dice también que cada ser humano se ha desviado de Dios. Versículo 12, todos se desviaron. Todos se desviaron de Dios, porque ese es el contexto, ¿no? El versículo anterior dice no hay quien busque a Dios, y luego cuando dice todos se desviaron, es que se apartaron, pervirtieron su camino, alejados de Dios. No glorificamos a Dios, no lo tomamos en cuenta cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Acaso cuando tú te veías frente a una situación, frente a una decisión, tú pensabas, ¿cómo hago para glorificar al Señor con esto? No, ni pasaba por tu mente. Tú hacías lo que tú querías hacer, lo que te producía mayor placer, lo que tú pensabas que era bueno. Y esto es lo que significa todos se desviaron. Cada uno se fue por su camino, pensando que era lo mejor para él. Dejados a nosotros mismos, sin intervención de la gracia de Dios, estamos perdidos. Sin entendimiento, somos necios y no tenemos ningún deseo de buscar a Dios. Pero cuando nos convertimos, todo eso cambia. ¿No te diste cuenta que eso cambió? Ahora sí quiero ir a la iglesia, ahora sí quiero estar con mis hermanos, ahora sí quiero leer la Biblia, quiero orar, quiero aprender, quiero crecer en mi fe. No es por ti, es porque Dios hizo una obra en tu corazón. Ahora eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tu pecado fue perdonado y ahora tienes el deseo de agradar a Dios. Entonces, los incrédulos quieren seguir al mundo, quieren seguir a sus falsos dioses, y eso trae como consecuencia una vida sin propósito, una vida vacía. Mira el versículo 12. Todos se desviaron y como consecuencia de haberse desviado, ¿qué ocurrió? A una se hicieron inútiles, vacíos, sin propósito, sin esperanza. Así describe Pablo a los incrédulos en Efesios, ajenos de Dios, sin esperanza en el mundo. Y no solamente es una existencia vacía, es una existencia mala. Mira lo que sigue diciendo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Deciden mal, viven mal, hablan mal, piensan mal. ¿Por qué? Porque se desviaron de Dios, porque no lo reconocen en sus caminos. Entonces afecta, en primer lugar, el pecado, nuestra relación con Dios. Pero también, y eso es muy importante, la segunda estrofa dice que el pecado corrompe nuestras palabras, afecta nuestras palabras. No hay evidencia más grande de lo extendida que está la maldad que las palabras que salen de nuestra boca. Hay una progresión aquí. Mira que menciona varios órganos de nuestro cuerpo y varios órganos que están relacionados con el habla. Primero menciona en el versículo 13 la garganta y luego menciona la lengua. Y después menciona los labios y en el versículo 14 la boca. ¿No? ¿De dónde salen las palabras? De acuerdo a lo que está diciendo, de nuestra garganta, luego la articulan nuestra lengua, luego la pronuncian nuestros labios y sale por nuestra boca. Hay una progresión aquí.
¿Y qué es lo que está diciendo de cada uno de estos órganos? En primer lugar, el origen, la garganta, es un origen corrupto. Dice que la garganta es un sepulcro abierto. ¿Alguna vez has visto un sepulcro abierto? Eso ocurrió en el terremoto en el año 1970 en Yungay y en toda esa zona, cuando se abrieron los ataúdes, se abrió la tierra y se abrieron los cajones donde estaban los muertos. Solamente hay corrupción ahí, hay mal olor ahí. Eso es lo que está diciendo Pablo. El origen de esas palabras es un origen corrupto. Sepulcro abierto es su garganta. Y luego menciona la lengua, que es la que articula las frases que nosotros decimos. ¿Y cómo describe a la lengua? Con su lengua engañan, es mentirosa. El hombre es así, mentiroso por naturaleza, no cumple lo que promete, habla falsedades, dice medias verdades, inventa sucesos, inventa incluso personas, inventa situaciones, todo para su propia conveniencia. Exagera las cosas para su propia conveniencia. Cuenta chismes, todo con el propósito de engañar. Con su lengua engañan. Con razón, Santiago dice algo muy similar. Santiago dice así, en Santiago 3:6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y dice, qué pequeño fuego que puede crear tan grandes incendios, que es la lengua, porque puede causar tanto daño a las personas. En tercer lugar, menciona los labios. Los labios son aquellos que se mueven para pronunciar las palabras. ¿Y qué dice de los labios en el versículo 13? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, que nuestra forma de hablar, las palabras que salen por nuestra boca, envenenan. ¿Y qué es lo que pasa cuando tomas veneno? Te mueres. Matan, hieren a los demás, ofenden hasta lo más profundo. Contaminan el alma, dividen a los amigos, envenenan la situación. Todo eso con los labios, con las palabras que van saliendo por nosotros. ¿Tú crees que Pablo está exagerando aquí? ¿Alguna vez has experimentado estas cosas? ¿Que te han mentido? ¿Que te han insultado? ¿Que se han burlado de ti? ¿Que han dicho cosas falsas a tus espaldas? Duele, hiere, ofende, mata, dice Pablo. Y mira la última frase en el versículo 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. Ayer estaba en el seguro y un par de señoras se sentaron atrás mío y comenzaron a conversar. Y podía oír la forma como hablaban mal de todo el mundo, del presidente, de los congresistas, de su familia, de sus compañeros de trabajo, de sus amigos, con lisuras, con burlas, con chismes, con insultos. Una descripción perfecta de este versículo, porque es la típica conversación humana entre dos personas que no tienen a Cristo en su corazón, hablando mal de otros. Esto no es algo ocasional, sino que Pablo dice su boca está llena de amargura, llena de maldición. Y esa es la verdad. Cuando escuchamos a las personas del mundo y a veces personas
que dicen ser cristianos, pero que hablan, tienen una boquita que dice cosas realmente terribles para ofender, herir, dividir y matar. Y por eso es que Pablo toma una estrofa especial para referirse a esos pecados de la lengua. Nuestra depravación, por eso, es total. Y, en tercer lugar, la tercera estrofa nos habla acerca de cómo el pecado corrompe nuestras relaciones interpersonales. Es una cita de Isaías 59 y describe aquí cómo se expresa esta maldad en acciones en contra de nuestro prójimo. Mira el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Está hablando aquí de asesinato, está hablando de homicidio que ocurren todos los días. Hay asesinatos. Pero como ya dijimos, no solamente creo está hablando de un asesinato físico, de matar literalmente a una persona, sino también, dice Juan, que cuando nosotros aborrecemos a nuestro hermano, somos homicidas. Jesús dijo que cuando insultamos a nuestros hermanos, somos homicidas, porque estamos yendo en contra de la imagen de Dios que esa persona refleja. El asesinato, entonces, en primer lugar. Y dice un comentarista, Thomas Schreiner, que el punto de esta frase es mostrar cómo los seres humanos infligen destrucción y miseria a otras personas. En el contexto, entonces, cuando dice allí, quebranto y desventura hay en sus caminos, y luego, y no conocieron camino de paz, no se refiere a que son personas desorientadas, sin propósito, ansiosas, vacías en su vida, sino que está refiriéndose a sus relaciones interpersonales, llenas de quebranto, llenas de desventura, llenas de miseria, y nunca pueden encontrar la paz, porque son violentos y son conflictivos y son agresivos. Y nuevamente creo yo, Santiago complementa muy bien a Pablo, porque Santiago capítulo 4 versículo 1 hace esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta que él da es: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No es de su pecado? ¿No es de su corazón? ¿No es de su orgullo que hay tantas divisiones y peleas y guerras entre naciones? Todo comienza en el corazón. Entonces, ¿cuál es la solución para tener paz? Porque dicen aquí que no conocen camino de paz. ¿Cuál es la solución para tener paz? Realmente no es irse del país, no es irse de la casa, no es irse de la iglesia. ¿Cuál es la solución? Porque a donde tú vayas, te va a seguir ese camino de quebranto y desventura, porque el problema es tu corazón. El problema es tu conducta. A veces pensamos, no, yo ya me harté, aquí cierro, me voy a otro sitio, voy a empezar de cero, va a ser mejor. No va a ser mejor, porque tu corazón sigue allí. Y tu corazón sigue siendo malo y perverso y orgulloso. Te llevas tu chisme, tu ira, tu envidia, tus celos, tu codicia. Más bien, lo que el hombre y la mujer necesitan es una transformación del corazón, un nuevo corazón. Ahora tenemos que enfatizar que todo lo que hemos dicho hasta este momento es el comportamiento natural del ser humano, normal del ser humano, sin Cristo. Así es. Cuando vemos las noticias y vemos y decimos el mundo está cada vez peor y hay tanta maldad y cada vez más asesinatos y más violaciones y más injusticia y más corrupción, tenemos que entender que así será. Es normal.
porque su corazón está lejos de Dios, porque son incrédulos. No tendrán paz, ni vivirán en paz, porque no conocen al Dios de paz. Y que no les ha dado la paz con Cristo, en primer lugar. Y por lo tanto no la manifiestan en sus relaciones personales tampoco. ¿Cuál es la raíz de todo? ¿Cuál es la razón de toda esta maldad, de esta depravación, de esta corrupción? Es la conclusión del versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Es una cita del Salmo 36:1. Esta es la conclusión. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué el ser humano es corrupto? Porque no hay temor de Dios, porque no reconocen a Dios, porque no le glorifican como a Dios, porque no le dan las gracias. El propósito de la vida humana, ¿cuál es? Glorificar a Dios. El escritor de Eclesiastés termina todo su libro, al final dice, ¿saben qué? El fin de todo el discurso que he dicho es este: teme a Dios. Teme a Dios. Ese es el fin del ser humano. Glorificar a Dios, temer a Dios, honrar a Dios. Pero el ser humano más bien busca autoglorificarse, busca el deleite propio, busca la autogratificación y no glorificar a Dios. Más bien minimiza a Dios, no toma en cuenta a Dios, no lo reconoce como el soberano. Y luego, ¿cuáles son las consecuencias? Todo lo que hemos visto. Una vida triste, una vida mala, una vida vacía, una vida sin Dios y sin esperanza. Lo que Pablo ha descrito en todo este pasaje de una forma tan gráfica es lo que conocemos teológicamente como la depravación total del ser humano. La depravación universal del ser humano. ¿Y eso qué significa? Que absolutamente todos, sin la gracia de Cristo, apartados de Dios, somos pecadores y merecedores del justo juicio de Dios. Pero además de eso, no solamente todos somos pecadores, sino que además de eso, como podemos ver aquí en la enumeración de diversos órganos, porque dice ahí garganta, lengua, labios, pies, ojos en el versículo 18, y antes de eso mencionó el corazón, la mente. Tenemos que decir que el pecado ha afectado todos los aspectos, todas las áreas de nuestro ser. Todas las áreas. No quiere decir que, sí, yo peco con mis manos, pero con mis ojos no peco. O yo peco con mi corazón, pero con mi mente no peco. No puedes hacer esa distinción porque todos los aspectos de tu ser han sido manchados, contaminados, corrompidos con el pecado. Nuestro entendimiento está entenebrecido, nuestra lengua es engañadora, nuestros ojos no temen a Dios, nuestro corazón es corrupto, nuestra voluntad es esclava. Todo ha sido afectado. Como dice un teólogo, James Packer, él dice, nadie es tan malo como podría llegar a ser. Pero nada de lo que hagamos es tan bueno como debería serlo. No podemos hacer nada para estar bien con Dios. Ninguna obra, ningún mérito, ningún esfuerzo, porque estamos manchados por el pecado. Y sí es cierto, no somos todo lo malos que podríamos llegar a ser. Siempre hay ese potencial en cada uno de llegar a ser muy malo. Pero hay restricciones, ¿no? Hay límites. Tal vez fue tu educación en tu casa, o la religión que te inculcaron de niño, o la ley, no quieres ir a la cárcel. Entonces hay límites
que la sociedad, tus padres, la religión te imponen y por eso tú no eres tan malo como podrías llegar a ser. Pero sí, todos somos pecadores, sin excepción. Y en ese sentido somos incapaces de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas o con nuestros propios méritos. Siempre nos vamos a quedar cortos. Todos somos culpables. ¿Hay alguna salida entonces? ¿Cuál es la solución? Les dije al inicio que les iba a dar el diagnóstico terminal, pero les iba a dar también la solución, la cura. No es mi cura, es la que Dios ha determinado en su palabra. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque Él vino a la tierra. Él se pudo quedar en el cielo, pero vino a la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué vino? Él mismo lo dijo. ¿He venido para qué? Para buscar y salvar lo que estaba perdido. Y eso somos nosotros. Vino con ese propósito específico de pagar el precio por nuestra salvación. Ahora, ¿cuál es el precio que Él tenía que pagar? Y que nadie más puede pagar. Tú no lo puedes pagar, no puedes hacer nada para comprar tu salvación. Pero como Él es Dios y como Él es hombre perfecto, Él sí puede pagar el precio. ¿Cuál es el precio? La muerte, su propia sangre. No solamente su muerte física. Hace muchos años salió esta película, La Pasión de Cristo, y todos iban a ver la película y veían los sufrimientos terribles del Señor Jesús de una forma tan gráfica, toda la sangre, los azotes, la crucifixión, y muchos salían llorando después de ver la película. Pobrecito Jesús, todo lo que sufrió. Pero eso que se ve en la película es una pequeña parte de lo que Cristo sufrió. Porque eso solamente nos muestra la parte física. Muchos salían llorando. Pero yo no creo que haya salido alguien realmente arrepentido y salvo. Porque no basta con ver la muerte física de Jesús. Tenemos que entender qué fue lo que Él hizo. Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese castigo. No morir en la cruz crucificados, sino sufrir ese infierno que Él sufrió en la cruz. Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo eso? Porque realmente de una forma misteriosa que no podemos entender, en ese momento su Padre volteó su rostro y derramó su ira sobre su propio Hijo. Esa ira que tú y yo merecíamos, pero que cayó sobre Él. ¿Por su pecado? No, porque Él nunca pecó. Por nuestros pecados. Dios puso nuestros pecados sobre Él y cuando lo vio tenía que castigar el pecado y castigó nuestro pecado, lo castigó en Él. Y Él sufrió la ira de Dios y estar apartado de Dios. Sufrió el infierno por nosotros durante esas horas que Él estuvo en la cruz. Y eso fue lo peor, eso fue lo más angustiante, eso fue lo más doloroso, ese fue el verdadero sufrimiento de Cristo. Y por eso al final, cuando terminó de sufrir, Él dijo, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. ¿Y qué significa consumado es? Ya está, se pagó la deuda. Ya está pagada la deuda por el pecado de cada uno de nosotros. Y ese es el sacrificio más grande, la muestra de amor más grande de toda la historia. Y por eso, después de que Pablo dice que todos somos pecadores, destituidos de su gloria, estamos bajo su juicio, nos tenemos que ir al infierno, estamos bajo su ira, somos esclavos del pecado y no hay nada que tú puedas hacer. Pero miren el versículo 21.
Pero ahora hay algo que ha pasado ahora, que Dios ha hecho ahora, que es la solución y que marca toda la diferencia. Ahora, aparte de la ley, porque la ley nos condena, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia que fue testificada por la ley y por los profetas en el Antiguo Testamento, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, por medio de esa redención, por medio de ese precio que Él pagó, si tú tienes fe en Él, eres justificado gratuitamente por su gracia. Él te declara justo. A mí, que soy injusto, que soy malo, que soy pecador. Pero en el momento que yo digo, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, creo en ti, creo en lo que hizo Cristo por mí, Dios dice, a partir de este momento, por su fe en Jesucristo, Daniel Calle es declarado justo, como si nunca antes hubiese pecado. Y eso es gracia, pura gracia, pura gracia. No es ningún mérito mío. Y precisamente es gracia por nuestra condición, en nuestra depravación, en nuestra inhabilidad. No hay absolutamente nada que podamos hacer, pero Cristo lo hizo todo. Cristo lo hizo todo. No soy salvo por mis obras, soy salvo por su obra en la cruz. Y por eso es que ahora te exhorto, te ruego que te arrepientas de tu pecado y que creas en el Señor Jesucristo, en la provisión de esa salvación maravillosa por ti. Si tú hoy día renuncias a cualquier deseo de autosalvación y te humillas y te arrepientes, le pides perdón de corazón a Dios y le dices, Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, yo creo en ti, te recibo en mi vida, eres salvo, tienes vida eterna y si te mueres te vas inmediatamente al cielo. Todo por la gracia de Dios. ¿No quieres tener la limpieza de tus pecados? Una vida con propósito, una vida de gozo, una vida que ya no está controlada por el pecado, sino más bien que sirve a Dios. Arrepiéntete, pide perdón y dile, creo en ti, Señor Jesús. Gracias por morir en mi lugar. Jesús dice en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada. Si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, dale gracias a Dios por tu salvación. Reconoce que no es tuya, no te la ganaste, sino que Él te la dio por pura gracia, por medio de tu fe en Cristo. Pero si no eres cristiano, en otras palabras, si nunca te has arrepentido realmente de tus pecados y nunca has confiado en Cristo para tu salvación, en lo que Él hizo en la cruz, estás perdido. Estás perdido.
Arrepiéntete. Confía en Cristo. Entrega tu vida a Él. Exprésale lo que hay en tu corazón. Dile: Señor, soy pecador, perdóname. Te he ofendido. Soy corrupto por naturaleza. Así nací. ¿Cuántas veces he intentado hacer algo para mejorar, pero no puedo? Soy incapaz. Soy malo. Perdóname. Y dile también: Señor Jesús, creo en ti. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por derramar tu sangre para que yo tenga vida eterna. Y quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Dice la Biblia: a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees hoy en Él, arrepintiéndote de tus pecados, eres salvo y adoptado en la familia de Dios. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este pasaje que es tan sombrío, trágico, porque describe cómo es nuestra situación fuera de Cristo. Yo sé que algunos aquí, Señor, están viviendo en esta condición y te necesitan. Pido por ellos, obra en su corazón, sálvalos, que tu palabra produzca convicción de pecado, que se arrepientan, que clamen a ti, que crean en Cristo, que sean salvos hoy. Y a los que somos tus hijos, Señor, ayúdenos. También te necesitamos a vivir en santidad, a vivir en obediencia, en temor de ti, amándote, glorificándote. Y gracias por todo lo que tú has hecho. Toda la vida y toda la eternidad te vamos a decir gracias por todo lo que hiciste. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos. Úsanos. En el nombre de Jesús. Amén.